Estamos con el señor José Manuel González, el cual es parte de COSERT, una empresa multinacional que hoy en Oberá está presente. Y José Manuel, bueno, bienvenido acá a nuestra ciudad y me gustaría que nos comentaras un poco cuál es tu función dentro de la empresa. Muy bien, pues nosotros desde la sede central en Europa estamos intentando hacer un poco de tarea de diversificación, ya que Cocer es líder en el sector de certificaciones orgánicas. Hay un gran número de certificaciones alternativas que tratan de fomentar la sostenibilidad enfocado en tres pilares fundamentales: las buenas prácticas agrícolas, el beneficio a nivel social y el positivo impacto a nivel medioambiental. Y con estas prácticas sostenibles intentamos ser la alternativa dentro de productores que no tienen tan fácil el acceso para el orgánico y que pueda ser utilizado como vehículo para llegar a ese objetivo final. En Europa, evidentemente, está muy difundido el tema de la certificación orgánica y uno tiene noticias de que cada vez aumenta más. En Latinoamérica se está desarrollando hace muchos años, pero quizás no con la importancia que tiene Europa. ¿Cómo ven las posibilidades de no solo de Latinoamérica, sino en particular de Argentina para avanzar en este tema? Sí, nosotros tenemos como referencia siempre las estadísticas internacionales y los datos que tenemos a día de hoy no llega todavía al 2% mundial la agricultura que se puede considerar certificada orgánica, lo que deja un amplio rango de producción fuera de ese tipo de sistema de producción, y de ahí que también potenciemos la sostenibilidad como una vía de entrada para llegar a la producción orgánica. Y es en mercados de origen donde estamos encontrando el mayor impacto y donde empezamos con esa transformación de la agricultura que viene de prácticas que podríamos llamar más o menos convencionales hacia esa sostenibilidad, idealmente llegando a producción orgánica, y es algo que se repite en todos los sectores productivos, en todas las regiones del mundo. O sea que es bastante homogénea la situación que se vive acá con la que se vive en África o en países productores de Asia. Uno de los temas que ha surgido en los últimos años y que realmente fue una mala praxis para mí fue Sri Lanka, que obligó de un día para otro a los productores ser orgánicos y que creó un desastre económico y alimenticio. Un poco lo que decís vos son etapas que hay que ir cumpliendo. Exacto, y de ahí que estemos promoviendo este tipo de alternativa con la sostenibilidad. Ahora, por ejemplo, hay una gran preocupación en Europa por la pérdida de fertilidad en el suelo, y las soluciones que estamos encontrando están relacionadas con la agricultura regenerativa, que trata de devolver al suelo lo que le hemos ido quitando todos estos años, con una mejora del ciclo del agua, con un incremento de la cubierta vegetal, de forma que el agricultor puede empezar a hacer una transformación de su sistema productivo sin esa presión de hay que ser orgánico o la barrera que tiene con la transición de 3 años de media que suelen tener este tipo de cultivo. O sea, se puede empezar de una u otra forma con prácticas positivas que crean un impacto también positivo. Una de las cuestiones que está últimamente también en boga o en discusión, no en discusión, sino se habla mucho, es la huella de carbono, la huella de agua. ¿Cómo están trabajando en este sentido? Bueno, están apareciendo diversas soluciones a nivel de servicios de evaluación, porque lo más interesante aquí es ser conscientes que la agricultura representa un 30% de emisiones de gases de efecto invernadero, y que cualquier práctica que simplemente debería ir encaminada a mitigar de algún modo esa emisión. Los objetivos que estamos proponiendo en estas soluciones de sostenibilidad no son tanto una certificación adicional, que ya el sistema está bastante lleno de esquemas de certificación, sino en la concienciación del agricultor, que tiene que saber de qué punto parte, cuáles son las emisiones que tiene en el día de hoy, y qué prácticas le van a llevar a reducir las emisiones y a la vez ser sumidero de carbono para que pueda capturar, y de modo que no sea solamente neutral, sino que sea incluso con una característica positiva. Una de las críticas que hace sobre todo Brasil es que, bueno, se asume que Brasil es un gran deforestador de su selva, sobre todo amazónica, y siempre dice, bueno, pero Europa antes era un 70% bosque y hoy quedó reducido a 15% de bosque. ¿Cuál es la realidad europea con respecto a esto? Evidentemente no podemos volver antes del Imperio Romano, pero evidentemente la sustentabilidad en Europa también está muy cuestionada.
Sí, de hecho es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de todas estas iniciativas de sostenibilidad que siempre ponen este pilar como fundamental, no solo en el respeto de áreas protegidas, sino en promover el incremento de biodiversidad y de otras áreas dentro de las zonas productivas que pueden ser como un reservorio natural. Y son varios los ejemplos que podemos tener. El más significativo, uno de los principales servicios que ofrecemos, es la certificación en Rainforest Alliance. Y este esquema promueve el mantenimiento de zonas, hábitats naturales para conservación de flora y fauna y el incremento a lo largo del tiempo, de modo que se pueda compensar de algún modo esta pérdida. Pero varía mucho de un país a otro realmente cuánto estricto los controles gubernamentales se hacen cargo del perímetro de sus propias áreas protegidas y políticas medioambientales que no siempre, dependiendo del color político, son favorables para el medio ambiente. Una de las cuestiones que creo que podés, digamos, fundamentales en toda esta discusión es evidentemente el pequeño productor, sobre todo en las misiones, que hay muchísimos, cómo se pueden integrar a este tipo de certificaciones que se presupone que son muy caras. Se presupone y son muy caras. Realmente es un problema de los más latentes y son pocas las soluciones, pero realmente la mayoría de esquemas que estamos hablando siempre tienen esta opción de una certificación grupal y muchos de los estándares promueven también el desarrollo de comunidades a nivel local, de modo que trabajando en común se puede tener un sistema homogéneo en el cual todos los agricultores se hacen responsables y son colaboradores unos con otros para mantener una certificación. Esto reduce bastante los costes. Siempre cuando hay una certificación grupal se hace un muestreo, no se visitan todos los productores todos los años y dependiendo del impacto que se vaya generando con las prácticas se puede ir en algunas soluciones que tenemos disponibles, se puede ir reduciendo la presión de inspección. Uno de los temas que acá vimos por la concurrente es el té. Evidentemente el té argentino el 98% se exporta y sobre todo se exporta a países europeos, Estados Unidos. Es un ejemplo porque hay pequeños productores de té que están certificados. Así es, y la preocupación en mercado destino es no solamente tener la certificación orgánica, pero sí sigue habiendo esta demanda de otro tipo de soluciones como la agricultura regenerativa y es la agricultura regenerativa orgánica una de las propuestas que tenemos para este tipo de producción para agregar el volumen que pueda tener un reconocimiento y que pueda tener un mercado más amplio y no solamente aspirar siempre a venderle a América, pero en Europa también sabemos que Argentina en los últimos años ha supuesto el 11%, el 10-11% de crecimiento del total mundial de té, así que hay demanda suficiente, creo. Bueno, muchísimas gracias, José. Un placer.